en un conjunto de estructuras dadas de una vez para siempre. Dadas de una vez para siempre. Y no hay nada dado de una vez para siempre. Y yo creo que hay que entenderlo. Ni la geografía que tenemos, ni el Estado que tenemos, ni el sistema educacional que tenemos, ni las pautas culturales que rigen nuestro comportamiento. Yo creo que hay una imagen aquí que podría ser muy útil utilizar. Cuando uno habla, por ejemplo, con los geólogos dicen, lo que usted está viendo de la naturaleza es una foto instantánea. Es una instantánea de algo que se está moviendo. De algo que se está moviendo. La cordillera de los Andes está creciendo 3 centímetros por siglo. Pero eso significa que no está dada. Se está dando. Está creciendo. Lo que ocurre es que estos fenómenos se dieron de manera más espectacular hace algunos millones de años atrás. Pero eso no significa que hayan terminado los movimientos geológicos. Pero así como la geología se mueve y el paisaje de la Tierra se transforma y el África se está partiendo y así como la India se desprendió del África para chocar contra el Asia y generar los Himalayas, hace mucho tiempo atrás, por cierto, no digo allá, pues va a ocurrir de nuevo mañana, se está moviendo la geografía, se está moviendo, los continentes se mueven. Y así como la geología se mueve, ¿por qué no se mueve la cultura? Por supuesto que se mueve la cultura. ¿Por qué no se van a mover las instituciones que nos cobijan? ¿Por qué no se mueven? Todo se mueve. Todo está en movimiento. Micromovimientos de diferentes temporalidades. Rápidos o lentos. Como la vida cotidiana. Esto se los digo ¿por qué? Porque hace parte de estos microdinamismos que conforman la realidad. Si la realidad resulta siendo el producto complejo de múltiples relaciones que establecen los hombres entre sí en distintos niveles, desde el individual a distintas formas de lo colectivo, eso es permanente, eso se está dando todo el tiempo. No podemos reducir la realidad, por ejemplo, a categorías estáticas, es decir, clases sociales, ergo real. No, es clases sociales. Hay etnias, hay género, pero también están los mecanismos psicológicos, individuales. Las equilibraciones de Piaget también tienen lugar en este movimiento. Es un movimiento complejo que va conformando productos entre comillas, que a veces rápidamente transformamos en estructuras invariantes. Eso en la realidad es el resultado de la acción de ustedes con otros, en contra de otros, con otros, sin otros. O la acción de los otros frente a ustedes, en contra de ustedes, con ustedes, para ustedes, como quieran ustedes llamarlo. Eso en el plano individual y en el plano colectivo. El gran enigma que tenemos en este momento en el continente latinoamericano es que perdimos el movimiento, perdimos la noción de movimiento. Porque pensamos, o pensaron mucho, que el movimiento estaba fuertemente asociado a determinados movimientos sociales, clases sociales, partidos políticos, movimientos culturales, movimientos sindicales. De repente aparece que esos movimientos fueron decapitados, fueron reprimidos, fueron lo que fueran, y apareció entonces que no había más sujetos en América Latina. Desaparecieron los sujetos y nos quedamos con realidades. ¿Y realidades de qué? De otros sujetos. Los estudios que yo acabo de examinar en Buenos Aires tienen esa constante. Perdieron la noción del movimiento y comienzan entonces a construirse abstracciones, discursos ficticios sobre realidades ficticias. Pero eso no es azaroso, eso es el producto de un proceso de formación. Esa es responsabilidad de las universidades. Eso no es una partenogénesis. No, la oligofrenia no es partenogénesis. La oligofrenia se elabora con inteligencia. Y ahí la responsabilidad de las universidades, de hacer tontos. Perdone que se lo diga así, para ahorrarme palabras. Entonces es un continente lleno de universidades que fabrican tontos. Tontos no en el sentido de déficit intelectual, tontos en el sentido de gente sin capacidad de preguntarse nada, de asombrarse de nada, que todos lo saben,
porque tienen 4 datos estadísticos partidos por la mitad y media docena de técnicas. Y con eso creen que tienen resuelto el futuro. Lo que tienen resuelto es el currículum para ganar estímulos académicos, eso sí. Pero de a conocer la realidad es otro cuento. Entonces perdimos ese movimiento. Y eso es parte de lógicas que hoy día están teniendo lugar de una manera inexorable. Las lógicas del sistema capitalista globalizado son esas. Es decir, es la paralización de la inteligencia a través de montones de mecanismos, con el mecanismo de la atomización, que cada uno se refugie en sí mismo, que cada uno se refugie en su espacio vital, que cada uno se refugie en su disciplina y se transforme en un experto en esa disciplina, aunque esa experticia sea totalmente inútil. Y nos quedamos contentos, felices. ¿Felices de qué? Felices de creernos que somos expertos. ¿Y para qué somos expertos? ¿Para qué queremos pensar? ¿Para qué queremos conocer? Algo de eso lo discutieron ayer ustedes. ¿Para qué enseñar? ¿Para qué aprender? Eso no es una pregunta metafísica, ni teológica. Es una pregunta de sobrevivencia del ser humano. Por lo tanto, cuando enfrentamos las disciplinas en un contexto de estas dimensiones, tenemos por lo menos que hacernos la pregunta, ¿cómo me vinculo con esa disciplina? ¿Para qué me vinculo con ellas? ¿Qué hago con ellas? Y todas esas preguntas se resuelven en un enunciado relativamente sencillo. Tengo que saber pensar. Tengo que aprender a pensar. Tengo que aprender a pensar para saber construir conocimiento. ¿Conocimiento qué es? El conocimiento no es una teoría. El conocimiento no es un corpus teórico, o no son corporas teóricos, si lo decimos en plural. Eso es una parte mínima del conocimiento, que es exactamente lo que significa hablar de conocimiento teórico. El conocimiento con capacidad explicativa, el conocimiento con función predictiva, el conocimiento que me permite establecer ciertos tipos de universalizaciones, a través de abstracciones que puedan tener validez en distintos contextos históricos, ese es un conocimiento teórico. Y bienvenido al conocimiento teórico. El problema no está ahí, no está en el problema del conocimiento teórico, está cuando confundimos conocimiento teórico con conocimiento en general. Y el conocimiento en general no es necesariamente teórico. Y es aquí donde vienen los grandes desafíos que nos está planteando este contexto de aparente inmovilismo con el que partía. El conocimiento en general no es sino el acto de construir una relación con mis circunstancias, aunque esa relación con mis circunstancias económicas, sociales, culturales, tecnológicas, institucionales, de corto tiempo, de largo tiempo, esa relación de conocimiento no se agota en el conocimiento con funciones predictivo-explicativas. Es un acto de asumir las circunstancias, de ver las circunstancias, aunque no las explique. Fíjense, esto nos lleva a recordar lo que se ha ido olvidando con el tiempo, que es el concepto de teoría. La teoría no es, etimológicamente hablando, explicar. La teoría etimológicamente significa mirar. Sobre eso puede haber una larga discusión entre los especialistas. Pero lo que sí hay un cierto consenso que es la capacidad de mirar, no de explicar. Ese era el origen etimológico que tenía el concepto de teoría en los griegos. Tanto así que algunos piensan que el público que asistía a las Olimpiadas en Grecia, el público, no el deportista, el que estaba en las tribunas viendo los Juegos Olímpicos, eran los teóricos, eran los que miraban. O sea, eso se vincula con la idea de la capacidad de mirar. Y hoy día no miramos de tanto saber. Nos llenamos de información, tanta información que nos enceguece, porque los conceptos también enceguecen.
La erudición es una forma ilustrada de ceguera, o más bien una forma mentirosa de mirar. Y andamos con los ojos abiertos sin saber que estamos dormidos. Eso no lo digo yo, lo dijo Heráclito, hace como 2600 años, cuando dijo, ¿cuánta gente veo yo cruzar en la calle con los ojos abiertos, sin darse cuenta que están todos dormidos? Estas son cosas serias. ¿Tenemos nosotros los ojos abiertos? Sí, los tenemos abiertos. ¿Estamos lúcidos? No estamos lúcidos. No estamos conscientes. Estoy aludiendo a esa conciencia que va mucho más allá del mero constructo teórico de explicar cosas, de explicar objetos, sino esa capacidad de asumir la circunstancia conscientemente, a eso que estoy llamando conocimiento. Que como ustedes pueden darse cuenta, es algo que no podemos discernir de lo que es pensar. Pero el pensar entonces no es simplemente el acto de procesar información. El acto de pensar no es solamente eso. El acto de pensar es la capacidad de ver lo que no se ve, de atreverse a ver el misterio, de atreverse a ver lo que está adviniendo, lo que no termina de nacer, pero está emergiendo. Sino que, si no, el pensamiento simplemente se va a reducir a una suerte de descripción, de mera descripción de lo ya acontecido, lo que vi en Buenos Aires ahora. Simplemente se describe muy bien lo que ya sabemos, casi por sentido común. Pero ¿dónde está lo nuevo, lo emergente? ¿O la realidad terminó con uno? Hay muchos intelectuales que piensan que el mundo terminó con uno. Si había gigantes del pensamiento como un Hegel que pensaba eso. Entonces, ¿por qué no puede haber repetido en las universidades de América Latina muchos pequeños hegelitos que piensen que la historia también terminó con ellos? Hegelitos son los pequeños Hegel, para que me entiendan. Hay mucho de eso. Y que se refugia en la bibliografía, y que se refugia en el libro, y que se refugia en la cita. Y eso es insuficiente. Estamos en un contexto que es un parteaguas, que nos está planteando, por lo menos a partir de los 80 del siglo pasado hasta hoy día, una sucesiva y precipitada concurrencia de hechos que no tienen precedente, que nos están anonadando y para los cuales probablemente no hemos tenido o no tenemos teorías. Es posible. Pero eso no es ninguna cosa del otro mundo. El hombre siempre se ha enfrentado a esas emergencias. Y la lucha del hombre ha sido precisamente saber enfrentar esas emergencias. Y eso no se ha hecho repitiendo lo ya sabido, lo ya explicado, sino recurriendo a un acto de pensamiento que sea capaz de trascender lo explicado con nuevas formas de explicar lo nuevo. Eso caracterizó el pensamiento del hombre desde siempre, pero principalmente a través del Renacimiento en adelante. El siglo XVI y el siglo XVII fueron siglos gigantescos en ese sentido, es decir, cuando el hombre se enfrentó a montones de problemas que no tenían una explicación previa, y desde luego el siglo XIX y comienzo del siglo XX, en el ámbito de las ciencias naturales. Entonces estamos enfrentados a la necesidad de recuperar esa mirada. En ese sentido estoy hablando de teoría como la capacidad de mirar. Pero esa capacidad de mirar la circunstancia es la capacidad de entender el momento que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo, altamente complejo, no es objeto de una teoría o de otra, ni se va a dar cuenta de las complejidades de la historia de hoy, del momento actual por el que atraviesa la sociedad humana, sumando conocimientos especializados. Creo que eso no tiene destino. No es sumatoria, aquí no es un problema de sumatorias.
Aquí es un problema de acto de pensar. Y aquí es donde puede tener sentido esa idea manida, diría yo, de la complejidad, que la usamos tanto como el concepto de realidad y nunca terminamos por darnos cuenta que diablo es ni realidad ni complejidad. Pero estamos enfrentados a esos desafíos. La complejidad es la capacidad de entender que el pensamiento no puede reducirse a una lógica de objetos. La complejidad es entender que las cosas no están aisladas ni fragmentadas. Es entender que hay muchas dinámicas concurrentes, diferentes, heterogéneas. Es entender que esa realidad no es ontológica, no es ajena al hombre, sino que es parte de la vida del hombre y por lo tanto debemos ser capaces de reconocer en ese conjunto de circunstancias heterogéneas el espacio donde el hombre pueda intervenir a través de su pensamiento, de un pensamiento que pueda construir conocimiento, desde el conocimiento del mero darse cuenta de lo que ocurre hasta el conocimiento, expresión particular del anterior, que es la capacidad de explicar, predecir, establecer algún tipo de regularidades. Estos son problemas que yo aquí no se los planteo en una tónica filosófica ni epistémica en términos de entender lo epistémico como cómo el hombre construye su conocimiento. Eso es episteme. Cómo el hombre asume su capacidad de razonamiento para construir